radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión del radar de los barrios. Yo quiero iniciar con mucha responsabilidad este programa de hoy, formulando un alerta, haciendo un llamado. Yo creo que nosotros tenemos que leer con detenimiento lo que está ocurriendo en este país día a día, hora a hora. Ayer pasaron dos cosas extremadamente importantes que señalan el rumbo por el que están transitando los dos principales actores de toda sociedad. Uno, el Estado; otro, la población, la nación. Bueno, ¿qué pasó ayer en Cariaco? Ustedes lo escucharon y el país se enteró de esto gracias al radar de los barrios. Escucharon la voz vibrante del ciudadano Héctor Vázquez contando lo que había ocurrido allí y en efecto hoy el diario La Región de Cumaná, del estado Sucre, ese fue su gran titular de apertura. Cariaco se paralizó en un 100%. Y también el resto de la prensa, por cierto, para mi gusto, ¿no? Muy estítica la cobertura, porque es un acto demasiado importante lo que ocurrió. Yo no estoy diciendo que Cariaco sea del tamaño de Nueva York, ese no es el punto. Lo que estoy diciendo es que en Cariaco se unió todo el pueblo. Chavistas, antichavistas, opositores, indiferentes, independientes, todo el mundo se unió para enfrentar un acto a todas luces ilegal, arbitrario, inconstitucional del gobierno nacional. ¿Por qué digo inconstitucional? Porque la Constitución establece la democracia participativa y protagónica. Si tú no le preguntas a la gente, si tú no le consultas a la gente, si tú no permites que la gente participe, entonces esa acción de gobierno es inconstitucional. Bueno, ayer desde las salas de batalla social de los consejos comunales afines al PSUV hasta todos los partidos de oposición, pasando por todos los que hay en el medio, en Cariaco se unieron y enfrentaron y derrotaron el operativo que el gobierno impuso para tratar de amedrentar a la población, como ustedes lo escucharon el día de ayer. Esa es una manera de actuar contundente, firme, pa'lante, pero siempre apegada a la ley y siempre apegada además a la Constitución. Esa es una manera de hacer las cosas. Pero pasó otra cosa ayer. Ayer el señor Nicolás Maduro Moros ordenó a sus empleados allá en Sidor romper los acuerdos, violar los acuerdos, desconocer los acuerdos a que habían llegado con los trabajadores en el portón 3 de Sidor apenas unas horas antes. En efecto, después de casi 2 semanas de huelga, se había logrado el sábado en la tarde la firma de un acuerdo público en el portón 3 de Sidor, insisto, entre el presidente de la CBG, el general Osorio, ¿no?, y los trabajadores de Sidor, después de 2 semanas de lucha, después que militarizaron también la instalación, porque todos estos tipos hacen lo mismo. Cada vez que quieren amedrentar a los trabajadores o al pueblo, militarizan el asunto. Pero militarizaron también Sidor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, no lograron amedrentar a la gente siguió peleando y lograron la firma de ese acuerdo el sábado en la tarde. Bueno, ayer lo desconocieron. Están desconociendo primero un acuerdo firmado, es decir, este gobierno no solamente devalúa la moneda, también devalúa su propia palabra. En segundo lugar, están violando el contrato colectivo, porque la gente lo que está pidiendo es que se interprete, se calculen las utilidades y las prestaciones de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo. Se está violando de esa manera la ley del trabajo, que establece la obligación del patrono de respetar la contratación colectiva. ¿Me entiendes? Entonces, por un lado está el pueblo en lucha, como en Cariaco, apegado a la ley, pero eso sí, contundente, firme y pa'lante, y por otro lado tienes al Estado violando la ley, violando los contratos colectivos y violando su propia palabra, generando una situación de mayor conflicto y eventualmente hasta de violencia. Entonces, esta cosa es muy delicada.
esta situación es muy delicada. Yo le hago un llamado responsable, sobrio, ¿no?, a las autoridades, a la gente con conciencia que hay en el gobierno, porque claro que tiene que haberla, ¿vale? Claro que tiene que haberla. Tiene que haber gente con dos dedos de frente que le duele a este país y que sienta vergüenza por la incoherencia. Tiene que haberla. Nadie tiene el monopolio de la verdad, nadie tiene el monopolio de la razón ni del patriotismo. En el gobierno tiene que haber gente decente, tiene que haber gente que esté viendo esto que está ocurriendo y que prenda una luz amarilla y diga, mira, ese no es el camino, ese camino de la inmadurez, ese camino descabellado, no es el camino que le conviene ni al gobierno ni al país, ¿no? Es importante rectificar cuando la rectificación se impone, pues cuando los hechos evidencian que hay la necesidad de tal rectificación. Y vamos a hablar de un ejemplo de eso. Hoy un titular importante en el diario El Universal nos revela lo siguiente: el Tribunal Supremo de Justicia admite recurso a favor de propietarios de inmuebles expropiados. Este es el primero de los 3 amparos de nulidad que impugnan la resolución 061, donde el Ministerio de Vivienda y Hábitat restringió el derecho a la propiedad privada de familias que adquirieron viviendas en 57 conjuntos residenciales que fueron intervenidos por el Estado. Esto fue admitido en forma definitiva por la Sala Político-Administrativa. Tenemos en línea a uno de los vecinos que ha sido afectado por esta situación. Ustedes recuerdan que hace más o menos 3 años y pico, casi 4 años, el gobierno vino con el cuento de que iba a salvar a la clase media de la estafa inmobiliaria. Y entonces, intervinieron varios urbanismos restringiendo de esta manera el derecho de propiedad en tales urbanismos. Uno de esos luchadores, uno de esos vecinos luchadores es Raniero Cacione, que desde acá El Encantado en varias ocasiones ha estado con nosotros acá en el radar, comunicando pues la situación que vive ese espacio comunitario. Raniero, bienvenido una vez más al Radar de los Barrios. Cuéntanos, desde tu perspectiva, como luchador social, como luchador comunitario, explícanos, ¿qué significa esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Es o no es una rectificación por parte del Estado? Buenos días, Chugo. Muchísimas gracias una vez más por invitarme a tu programa. De verdad, estamos siguiendo en la lucha, seguimos trabajando. Ayer un paso más que se ganó en el espacio contra esta resolución que atenta contra el derecho a la propiedad privada. Quiero decirte además que es el segundo recurso que nos enteramos que está siendo admitido, ya van 3 que entiendo, y todavía hay muchos más que están ahí. Nosotros incluso pedimos una cautelar, esa fue admitida el 2 de agosto, pero no fue aprobada la cautelar, la hemos diligenciado. Y bueno, paso a paso hemos ganado nuestra voz ante estos atropellos, donde te quiero decir, esa lucha del presidente Chávez el 31 de octubre del 2010 era contra los estafadores, urbanizadores que estaban contra la clase media, y él iba a salvar la clase media. Bueno, la visión ahora que tiene la viceministra Liana Rodríguez y el ministro Ricardo Molina es que los estafadores son la clase media que revenden los apartamentos. Por eso es que hicieron esta resolución 061. Una cosa totalmente absurda, loca, y que no tiene ningún sentido esta resolución, y que además va atentando, eso es un paso para acabar con la propiedad privada, porque si tú en 5 años no puedes disponer de tu propiedad y es el Estado el que te lo va a comprar, estamos hablando de que, en pocas palabras, en algún momento sacarán una ley y dirán, mira, nadie puede vender sus apartamentos sino al Estado, como en Cuba, pues. Claro. De hecho, la resolución, entiendo, establece que durante 5 años no puedes vender la propiedad y al final la puedes vender en los términos en que el Estado indique, ¿correcto? Sí, le puedes vender en estos 5 años a alguna institución que llaman Inmobiliaria Nacional y al precio que te fijan ellos. Imagínate tú. Entonces, los estafadores somos ahora nosotros. Pero esto es que, lo he dicho y lo mantengo, es que ese remedio que se quiso aplicar ha sido peor que la enfermedad. Nosotros ayer evidenciamos en uno de los conjuntos residenciales cómo una junta interventora no pagó la luz, y ayer las torres 9 y 10, 8, 9 y 10 de las haciendas se quedaron sin luz, y esperamos que hoy, la 11 y la 12, no le vayan a cortar la luz, sino que hayan pagado a tiempo el día de ayer. Pero como tú acabas de decir, estabas hablándolo en la introducción, hay gente buena en el gobierno, hay gente que sí hace el trabajo en el gobierno. Nosotros siempre resaltamos la labor de Hidrocapital.
hicieron una variante, Chugo, de la calle que se está cayendo. No recuerdo, la carta que se estaba cayendo, ahí sí, hicimos un programa, correcto. Sí, y por cierto que están haciendo un buen trabajo ahí con una empresa mixta, la Pirotécnica, es un trabajo que que supuestamente van a ser 6 meses más. Y nosotros igual estamos haciendo Contraloría, hay cosas que no nos parecen, todavía no nos entregan el proyecto, pero están resolviendo el tema del deslizamiento del talud, que ahí había una tubería de 20 pulgadas que de hacer algún tipo de quiebre iba a ocurrir una tragedia. Hidrocapital hace un año hizo el trabajo, hizo una variante para asegurar la agua potable, agua blanca, mejor dicho, a los conjuntos residenciales, las haciendas, Ollantaytambo, Cumbres y El Encantado. Y esa variante ha tenido ya en el último mes 2 fisuras. Estamos preocupados y alertamos a la Junta de Interventora, al Ministerio de Vivienda, de que el talud todavía no está del todo estable y que está generando esta situación que nos puede dejar sin agua en cualquier momento. Muchísimas gracias a Raniero Ocasione, activista comunitario allá en El Encantado. Quiero compartir con ustedes el contenido de esta nota que aparece publicado hoy en la página web del diario El Universal. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió en forma definitiva el primero de los 3 recursos de nulidad que impugnaron la resolución 061, en la cual el Ministerio de Vivienda y Hábitat restringió el derecho a la propiedad privada de familias que adquirieron viviendas en 57 conjuntos residenciales que fueron expropiados o intervenidos por parte del Estado venezolano. El abogado Félix Freites Escobar, representante de la ONG Foro de Producción Nacional, aseguró que la admisión definitiva del recurso de nulidad obedece que esa organización consignó en el TCJ el pasado 25 de junio, renueva la esperanza de cientos de familias de todo el país que hoy encuentran en el Poder Judicial una luz para restablecer el derecho a disponer de su propiedad sin más limitaciones que las que establece la Constitución y la ley. Aclaró el abogado Freites Escobar que la acción legal emprendida contra la resolución 061 fue ejercida por diversas ONGs, consejos comunales y vecinos afectados de los urbanismos El Encantado, Las Haciendas, Encantado Humboldt, Lomas de la Hacienda, TAE y Valentín Valiente, quienes conjuntos o separadamente impugnaron la resolución 061 dictada el pasado 27 de mayo por el Ministerio de Vivienda y Hábitat Ricardo Molina, publicada en la Gaceta Oficial número 40.186 de fecha 11 de junio del 2013. Freites Escobar señaló que la acción, y yo quiero que escuchen esto con detenimiento, Freites Escobar señaló que la acción legal emprendida tiene un fin estrictamente social, ya que con la nulidad del acto administrativo impugnado aumentará la oferta inmobiliaria dirigida a la clase media y media baja, reduciendo con esto la especulación que se ha generado, debido a que con las medidas de la resolución 061 salieron del mercado más de 17.600 inmuebles. ¿Usted me está escuchando? 17.600 inmuebles salieron del mercado como producto de la resolución del señor ministro de Vivienda, Ricardo Molina. ¿Qué ocurre entonces? Que al salir casi 20.000 viviendas del mercado, las que quedan, por supuesto, se disparan sus precios, las que quedan se encarecen a menos bienes y al haber más necesidad, más demanda que viene, el precio se dispara. Nos está explicando de esta manera el doctor Freites Escobar cómo la resolución del ministro de Vivienda y Hábitat lo que hizo fue generar especulación. El gobierno se la pasa hablando paja de los especuladores. Bueno, aquí tienen un ejemplo concreto de cómo se genera especulación desde el gobierno. Eso que ellos llaman guerra económica. Bueno, también añadió que es vital reactivar la industria de la construcción, generando confianza en las empresas constructoras de urbanismos dirigidos a la clase media y media baja, pues para que trabaje es necesario generar confianza en la inversión privada como un factor indispensable para cubrir la incuantificable demanda inmobiliaria que existe en el país. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, vale, que hay un problema severo, no hay vivienda en el país, no hay vivienda sobre todo para los sectores medios. La gente que la producía ahora no produce porque dicen, ¿para qué nos vamos a meter un proyecto si en cualquier momento viene el gobierno, interviene, estatiza, privatiza o roba simplemente lo que estemos haciendo y además vamos a terminar presos nosotros, ¿no? Además, repito, con esta medida de restringir el derecho a la propiedad, las personas no pueden vender su apartamento y salieron del mercado 17.600 apartamentos de un solo gamazo, encareciendo automáticamente a la oferta que queda. Entonces, entiéndase, esto que acaban de lograr los vecinos
es, por un lado, una cosa muy importante que está mucho más allá de la circunstancia de estos urbanismos que les estoy diciendo, quedan allí en las cercanías de Macaracuay, en las fronteras entre los municipios Sucre y Baruta. No, esto no solamente es una reivindicación del derecho de esos vecinos que hoy en nuestro programa representó el señor Raniero Ocasione, no, es un tema nacional. Es ver cómo hace 4 años vinieron unos tipos con una demagogia, ¿no? Que vamos a salvar a la clase media de la estafa inmobiliaria, y resulta que el remedio terminó siendo muchísimo peor que la enfermedad. Porque cuando tú tienes un problema con una empresa privada, ¿no? Con un constructor, con una administradora, tú vas, tú demandas, tú peleas, tú consigues el apoyo de ese ente supuestamente imparcial que debe ser el Estado, ¿no? Para que la ley se cumpla, y bueno, obtienes entonces el resarcimiento de los problemas que te haya generado la acción negligente o culposa de ese particular. Pero ¿qué ocurre cuando no estás peleando con una administradora o con una constructora, sino con el mismo Estado? Ah, bueno, que ahí te fregaste porque no hay manera de que el gobierno cumpla con sus compromisos, como acaba de pasar en Sidor. Entonces, por eso decimos, es extremadamente importante esta resolución del Tribunal Supremo de Justicia, admitiendo entonces estos recursos de nulidad. Ojalá que los procesen y en efecto se vea pues la rectificación por parte del Estado. Tan importante que es esto, porque ese camino es el camino de la paz. Hablo de la paz social, hablo del entendimiento entre los factores que constituimos esta nación. El camino no es el que Maduro impuso en Sidor, el camino es este camino que abre el TCJ, admitiendo la nulidad de estos recursos, admitiendo este recurso de los vecinos en contra de esta resolución del Ministerio de la Vivienda. Que cada quien vaya entendiendo pues cómo se están poniendo este panorama. Hay nubarrones, pero pueden los vientos de la buena voluntad despejar los nubarrones que se ciernen sobre el país y tener nuevamente un cielo despejado. Pero eso depende de la voluntad y de la lucha de todos nosotros. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Vecinos